todos los presentes y muchas gracias. En cualquier caso, quiero indicar la satisfacción que tenemos los integrantes de esta mesa, que se nos ha encomendado pues, abrir el fuego en estos días de reflexión. Una mesa a la que le corresponde iniciar pues, una reflexión sobre España, pero sobre España desde el momento actual, preguntándonos, que ese es el título de la mesa, qué pasa y por qué nos pasa. Me van a permitir, en primer lugar, que les explique cómo va a ser la norma de procedimiento para la sesión. En primer lugar, el presidente de la mesa pues, presentará a los integrantes de la misma. Es un trámite innecesario absolutamente, dado quiénes son los que la componen, y pronunciará una breve introducción de 2 minutos sobre lo que él considera que es el tema a tratar. Y a continuación, cada uno de los miembros de la mesa intervendrán por el tiempo de 5 minutos para exponer su visión y su opinión sobre las 2 preguntas de qué pasa y por qué nos pasa. Se abrirá un pequeño debate de 20 minutos sobre el contenido de esas intervenciones y a continuación ustedes, los presentes, que lo consideren oportuno, durante 20 minutos podrán hacer las preguntas a quien consideren o pedir las aclaraciones que estimen que sean oportunas de acuerdo con las intervenciones. Evidentemente, ya inicio directamente. El preguntarnos qué pasa y por qué nos pasa, pues no es una cuestión baladí, que es un poco el nudo gordiano que va a desarrollar las distintas mesas y los 2 días de debate. España es un país con una historia convulsa, pero es una historia convulsa a diferencia de muchos de los países de nuestro entorno, lo es internamente. Si tomamos los 200 últimos años de la historia, y voy a hacer una breve introducción usurpando los conocimientos de don Fernando García de Cortázar, que es el que mejor podría hablar de estas cuestiones, si examinamos los 200 últimos años de nuestra historia, somos un país que ha tenido 7 constituciones, 5 de ellas frustradas, y ha tenido después muchos intentos de constitución que no llegaron a puntualizarse, un país en el cual 2 dinastías monárquicas han sido depuestas, una de ellas 2 veces, la Casa de Borbón y la Casa de Saboya, 2 repúblicas violentamente abolidas, ha tenido 4 guerras civiles, una que ha durado 3 años, ha tenido 2 dictaduras militares, 2 regencias militares, una de ellas que ha durado 40 años, ha tenido una historia evidentemente marcada por múltiples asonadas, pronunciamientos militares de todo tipo, huelgas revolucionarias e incluso intentos de secesión. El último de ellos ocurrido hace muy pocas fechas, hace 2 años escasamente. Y todas estas cuestiones que son propias de las comunidades nacionales y que son las alteraciones comunes que se dan en casi todas las naciones, en España no lo han sido en razón de tensiones externas, ni han sido proyectadas con enemigos exteriores. Todas estas convulsiones han sido interiores entre españoles. Y en 1978, y permítale a quien fue en aquel momento diputado constituyente, como algunos de los que están aquí presentes, desgraciadamente ya quedamos pocos, en 1978, aquella clase política, los diputados constituyentes, yo creo que constituyeron una excepción en la medida que intentaron atender a lo que eran las demandas del pueblo español. El pueblo español quería construir una convivencia en paz, el pueblo español quería homologarse con las democracias europeas que le servían de referencia y el pueblo español, sobre todo, quería superar las crisis y las causas de las crisis que habían alterado la convivencia entre los españoles en los últimos 200 años. Y los constituyentes, al elaborar una constitución que se intentó que fuera de todos y para todos, y de hecho así ha sido, porque
Con la Constitución no solamente hemos convivido, y lo han dicho los dos presidentes, uno de los periodos más esplendorosos, sino que han gobernado todos, ha permitido gobernar a todos. Con la Constitución, los constituyentes pretendieron resolver el contencioso territorial, el encaje institucional de las Fuerzas Armadas y la confesionalidad del Estado. Resolver tres cuestiones que individualmente cada una de ellas o conjuntamente las tres habían sido causas graves del quebrantamiento de la convivencia en nuestro país. Y hoy, y con esto ya termino, aquel esfuerzo que se hizo y que creo que logró unos frutos positivos, paradójicamente, la evolución tenida sobre todo en los últimos años nos ha hecho regresar al punto de partida. Esa es mi reflexión sobre el qué nos pasa. ¿Por qué? Porque hoy, en el año 2020, gobiernan quienes en el año 1978 habían defendido el no o la abstención a la Constitución, al proceso de transición democrática, quienes se habían opuesto fundamentalmente a la piedra angular de ese proceso de transición democrática que fue la gran reconciliación nacional entre todas las Españas del pasado y las Españas del poder y del exilio, aquel reencuentro que fue de alguna manera el motor real de esa transición. Y paradójicamente, hoy desde el propio gobierno o desde los grupos que con su voto sustentan la mayoría gubernamental, España está dirigida por quienes dijeron que no, por quienes se abstuvieron o defendieron la abstención y con una inclusión nueva que es la que provoca, de alguna manera, la situación de crisis y de conflicto que vivimos actualmente, como es el que uno de los grandes pilares de la transición, el Partido Socialista Obrero Español, se posicione en ese campo. Y a partir de ahí, pues miren ustedes, el análisis es ver de qué manera se podría superar esto. Y de este análisis inicial del presidente, pues pasaremos a conocer la distinta visión que sobre lo que pasó o que pasa y por qué nos pasa puedan tener los miembros de esta mesa. Van a intervenir por estricto orden alfabético. Yo aprovecharé entonces al darle la palabra a cada uno de ellos para sencillamente hacer la presentación institucional correspondiente. En primer lugar, hablará don Benigno Pendás García, es letrado de las Cortes Generales, catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU y en la actualidad es el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Benigno, tienes la palabra. Muchas gracias, querido moderador. Gracias por las palabras. Gracias a los organizadores, naturalmente. Me encanta estar en un lugar como este, bajo los auspicios, además de ese nombre tan brillante que es sociedad civil, ¿no?, que a todos nos produce un gran atractivo. 5 minutos nos da el moderador. Voy a tener que hablar en forma de telegrama, pero permítanme que les cuente antes una pequeña anécdota. El otro día le pregunté a mis alumnos si habían visto alguna vez un telegrama. Se quedaron todos perplejos y alguien dijo: creo que es una cosa azul que he visto en casa de los abuelos. Por tanto, vean ustedes que estamos lidiando con otra generación muy distinta en la historia de España. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? A ver, España lo ha tenido siempre, casi todo para ser razonablemente feliz, todo lo feliz que puede ser una sociedad. Vivimos bajo la mejor Constitución de la historia de España. Cierto es que tampoco ha habido gran competencia, con una transición modélica que merece todos los elogios. No me cansaré de elogiar a los padres constituyentes en el sentido amplio de la palabra. Naturalmente, con sus problemas, pasamos seguramente demasiado rápido de premodernos a posmodernos y no dio tiempo quizá a asimilar la modernidad en el sentido estricto, pero en todo caso, quiero decir que todos los motivos los tenemos para que nos vaya bien. Y sin embargo, la vida española sigue siendo, a mí me gusta mucho una expresión como suya, pues muy intensa, de don Américo Castro, ¿no?, pues una vida angustiosa y divisiva. Es verdad que la sociedad es madura, que no es el momento de pesimismos al estilo del 98, solo que sin el talento literario de aquellos grandes literatos.
que quizá la sociedad es más madura de lo que muchos pensamos y de lo que a lo mejor a algunos les gustaría, pero en todo caso yo quiero insistir en la necesidad de vivir tiempos de prudencia, de sentido común, de enfocar razonablemente las cosas. La moderación es una virtud importante. Yo dediqué en su día mi discurso de ingreso en la Real Academia de Morales y Políticas a la moderación con el título de Grandeza y servidumbre de la moderación política. Ser moderado no es ser una derecha acomplejada ni una izquierda disfrazada. Es una forma de entender la vida, es un talante, es una manera de ser, es una manera de ser liberal en el más amplio sentido de la palabra, no en el sentido ideológico. ¿Qué nos pasa? Probablemente hay muchas cosas, lo decían antes los presidentes González y Aznar, que compartimos con todos los demás, con los países con los que hemos compartido la historia y que son, pues, en definitiva, nuestros socios, a veces más y a veces menos amigos, pero siempre cercanos. Vivimos en un umbral de épocas, seguramente en algo que un día los historiadores dirán que se parece a la época helenística, es decir, es un tiempo en el que la civilización no está en su momento álgido, sino en una lenta decadencia que puede durar siglos. Se mezclan factores de globalización y de localismo. Vivimos una época de globalización sin verdaderos cosmopolitas. Una reflexión que me suscita siempre el tema del coronavirus es como por debajo de una capa de barniz civilizado e ilustrado, pues reaparece con mucha facilidad viejas y ancestrales características en todas partes, ¿no? que se parecen más, digamos, al paleolítico que a una sociedad moderna y civilizada. Populismos hay en todos lados. Recordemos que en países tan admirables, para los anglófilos el Brexit ha sido una verdadera tristeza. Recordemos que en nuestra admirada merecidamente Francia, pues un número muy importante de electores vota por opciones populistas. En Italia lo sabemos también, es decir, no es algo especialmente diferente lo que ocurre en nuestro caso. Quizá en nuestro caso el populismo de izquierdas tiene más presencia que en otros países europeos y en cambio pues el populismo de derechas está quizá en un grado todavía inferior al de otros países europeos. ¿Que nuestras instituciones tienen fatiga de materiales? Pues es evidente, 40 años no pasan en balde en la vida de las personas y de las sociedades y de las constituciones. Y luego que no hemos conseguido transmitir quizá la idea de que la política, que es el espejo de la vida, no existe el bálsamo de Fierabras, es decir, no se compra uno un producto en la farmacia, se lo toma y al día siguiente está todo arreglado. Esa es la gran mentira del populismo. Yo lo arreglo todo con una receta mágica. No es verdad. Y luego tenemos, es notorio, todos lo sabemos, un factor peculiar, un factor diferente que es el único que tiene una característica, llamémoslo, existencial. Todo lo demás, crisis económica, crisis social, crisis política, lo compartimos con los demás. Evidentemente, estamos hablando del tema territorial. Yo lo digo siempre, es decir, es una lástima que los mejores españoles desde hace siglos hayan gastado y sigan gastando tantas fuerzas, tantas energías en debatir siempre sobre lo mismo. A pesar de lo cual nos ha ido muy bien en la historia, pero si no hubiéramos tenido que estar siempre preocupados por qué es España, qué son nuestras regiones y nacionalidades, cómo articular, cómo vertebrar el territorio, pues seguramente hubiéramos tenido tiempo y tendríamos tiempo para ocuparnos de otras muchas cosas importantes. Se han dicho palabras antes en el debate de los presidentes, con las que estoy plenamente de acuerdo, es decir, hay un factor de deslealtad. Con la Constitución nos ha ido muy bien a todos, y yo diría que muy especialmente a quienes ahora son desleales con ella. También hay que ser autocríticos. Yo creo que la ineficacia política de los defensores de la Constitución es algo que tenemos que mirarnos al espejo y pensar también que algo habremos hecho mal, porque de alguna manera hay que remontar esa situación. Y luego, pues, es verdad que se están sumando malos hábitos políticos, una calidad decreciente de la clase política. Basta con ver los perfiles de nuestro Parlamento en la transición y cómo ha ido evolucionando, y todo eso son realmente factores preocupantes. Última reflexión para cumplir con los 5 minutos. Sobre el modelo territorial. A mí me parece que, con todos sus defectos e imperfecciones, el Estado de las Autonomías ha sido un éxito que trata de conjugar
dos elementos que son absolutamente ciertos. La unidad nacional, España es obviamente una nación y es obviamente un Estado. Algunos pensaban que no, pero están comprobando que sí. España es una nación y un Estado. Y otra realidad evidente que es la diversidad. Se hizo sin duda con el mayor de los patriotismos, con el mejor deseo de acertar y con una búsqueda de equilibrios que dejó, por supuesto, demasiadas cosas abiertas y muchos temas mejorables. Pero muchos temas mejorables, es decir, a mí en el debate actual, que casi nadie se acaba de atrever a plantear de una manera directa, me gusta decirlo muy claro: no centralización, obviamente no derecho de secesión, autodeterminación, soberanismo, llámese como se quiera, que para un historiador de las ideas políticas, como es mi caso, es interesantísimo ver cómo va evolucionando el uso de las palabras por parte de sus defensores. Tengo muy serias reservas sobre lo que significa federalismo, entre otras cosas porque no es fácil saber qué significa, y creo que la mejor opción es un Estado autonómico mejorado. Es decir, claro que se puede mejorar, claro que se pueden deslindar mejor las competencias, los mecanismos de cooperación, incluso los mecanismos de sanción para quien no sea leal. Probablemente, no sé nada de ello, pero probablemente el tema de la financiación debe ser retocado. Pero tenemos una buena Constitución y merece la pena que lo conservemos. Y una última reflexión que vuelve sobre la idea de prudencia, y vuelvo al mejor de los nuestros, ¿no? A Don Quijote, decía antes lo del bálsamo de Fierabrás. Don Quijote le decía a Sancho, aquellos maravillosos consejos cuando iba a gobernar la ínsula barataria, que tuviera cuidado, que pensara muy bien las cosas, que no hiciera algo de lo que luego se arrepintiera y sobre todo que fuera consciente de que, decía él, vivimos tiempos de encrucijadas y no de ínsulas. Es decir, lo importante es el futuro de España, el futuro de la democracia constitucional, el futuro de eso que tenemos todos en común y que nos conviene mantener, y no las luchas diarias, cotidianas, con cierta miseria inevitable en la condición humana por adquirir y mantener el poder. Muchas gracias, moderador, y perdón si me he excedido por el tiempo. Muchas gracias. Ahora se acaba de incorporar y le voy a precisamente conceder el uso de la palabra doña Edurne Uriarte, diputada en el Congreso, que tenía además ahora unas votaciones. Ella es analista política y ensayista y catedrática de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y ahora, pues, si haces el favor, por 5 minutos, pues nos das tu visión en España, qué es lo que pasó, qué pasa en España. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Paco. Siento el retraso y siento no haber podido oír tu presentación como presidente de la mesa, pero me propongo responder, en todo caso, a las preguntas que titulaban esta mesa, que era ¿qué nos pasa? ¿España una gran nación? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? Y quería destacar en primer lugar que, en efecto, España es una gran nación. Y a veces se nos olvida recordarlo. Somos un país en demasiadas ocasiones excesivamente autocrítico y perdemos una perspectiva, en primer término, de comparación. Y es que, en efecto, España es una gran nación. Lo es desde el punto de vista de su sistema político, una de las democracias más avanzadas del mundo, sin ninguna duda. Lo es también desde su desarrollo económico, desde los niveles de bienestar logrados en todos los ámbitos, con todo lo que hay que mejorar. Pero, en efecto, hemos logrado grandes cosas y las hemos logrado, entre otras muchas razones, desde aquella gran transición y aquellos importantísimos acuerdos que logramos. Luego, antes de ir a qué nos pasa y ver otra vez los problemas, que no se nos olvide que, en efecto, somos una gran nación. Pero, en efecto, también tenemos algunos problemas. Y en estos minutos yo voy a elegir o priorizar uno. No quiero decir que sea el único, pero es indudable que tenemos un gran problema y es eso que llamamos conflicto nacionalista, el eterno conflicto nacionalista. ¿Que está peor que antes? Bueno, esto es debatible,
porque tampoco olvidemos que hasta hace no tanto tiempo teníamos un grupo terrorista, ETA, que estaba atacando a las instituciones y a todos los ciudadanos españoles. Al menos derrotamos al grupo terrorista, que también se nos olvida cuando intentamos valorar la situación actual. Ahora bien, derrotamos al grupo terrorista, pero seguimos teniendo un problema nacionalista, que es el problema de la eterna insatisfacción de los partidos nacionalistas y dos, dicho de otra manera, igual de importante, la falta de lealtad de los partidos nacionalistas a nuestra Constitución y a los pilares de nuestro Estado de Derecho. Las dos cosas, todo ello. Falta de lealtad, quizá más que eterna insatisfacción. Y estamos así porque yo les diría que en buena medida a veces confundimos, o en muchas ocasiones confundimos las preguntas. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que llevamos 40 años desde la transición haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué podemos ofrecer más a los partidos nacionalistas para que estén satisfechos y se integren plenamente en nuestro sistema democrático? Pues bien, es que es la pregunta equivocada. ¿Equivocada? ¿Y por qué? Pues porque España no solo tiene un sistema democrático que está entre los más avanzados del mundo, sino que tiene una estructura territorial, un modelo de Estado que está entre los más descentralizados del mundo. En otras palabras, nosotros, en nuestra Constitución, en nuestro sistema democrático, hemos dado una gran respuesta a las reivindicaciones nacionalistas. O, en otras palabras, también, el problema no lo tenemos la inmensa mayoría de españoles. El problema lo tienen los partidos nacionalistas. Y por eso digo que la pregunta está mal planteada. La pregunta debería ser: ¿por qué no nos unimos el resto de españoles, la inmensa mayoría de españoles, para defender nuestro Estado de Derecho, para defender nuestra Constitución y para ofrecer de una vez una respuesta común, sólida, unida, con consenso a los partidos nacionalistas que no son leales a nuestro sistema democrático, que no son leales a la Constitución? Y precisamente por eso, porque no estamos haciendo la pregunta adecuada, yo lo vengo escribiendo desde hace mucho tiempo, no hacemos la pregunta adecuada, precisamente por eso vamos en el camino inadecuado. Y el camino inadecuado, o el error que hemos cometido, yo creo que todos, realmente todos, tampoco vamos a particularizar aquí, el error es que llevamos años y años en nuestra democracia buscando soluciones para las insatisfacciones nacionalistas, atendiendo siempre a la reivindicación de los nacionalistas, en lugar de atender a lo que quieren, a lo que queremos la inmensa mayoría de los españoles. Momento final, digamos, el momento actual, ¿qué decir de eso, de lo que yo considero pregunta inadecuada y respuesta inadecuada? Por lo tanto, si la pregunta ya estaba mal planteada, ¿cómo va a ser buena la respuesta? Momento final, momento actual, momento cumbre, bueno, uno más, hemos tenido muchos. Momento cumbre de la respuesta inadecuada, pues, ¿qué les voy a decir? Es la reunión de ayer en la Moncloa. El momento final, otra equivocación tremenda. Y esa equivocación tremenda, al margen de otras consideraciones, porque el Gobierno de la Nación lo que hace es sentarse en una mesa importantísima y de enorme trascendencia, nada más y nada menos que en la Moncloa, para responder ya no solo, fíjense, esto va más allá, no solo en la insatisfacción nacionalista, sino en este caso a partidos y líderes nacionalistas que se han saltado la ley y además antes, durante, después de ir a la Moncloa, anuncian a todos los españoles: vamos a seguir saltándonos la ley.
Respuesta inadecuada. Inadecuada, es decir, un paso más en una equivocación que estamos cometiendo desde la transición, realmente desde la transición. Necesitamos un cambio de rumbo. ¿Qué hacer? Un cambio de rumbo, pero un enorme cambio de rumbo. El cambio de rumbo viene de replantear la pregunta y, por supuesto, de una respuesta que es difícil, lo sabemos, pero que tiene que ser la unidad de la inmensa mayoría de españoles y de la inmensa mayoría de partidos políticos que representamos a los españoles para defender nuestro Estado de Derecho, las reglas básicas democráticas, la lealtad a nuestras instituciones y el fortalecimiento de nuestra democracia. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don Fernando García de Cortázar, historiador, escritor, ensayista, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto y director general de la Fundación Vocento. Muchísimas gracias, queridos amigos. Mi planteamiento claro y rotundo es que lo que nos ocurre es porque en España hay mucha gente que no se siente española. Es decir, creo que es muy débil la conciencia nacional y creo que es el momento de poner todo el esfuerzo en fomentar la conciencia nacional. Es decir, si lo que estamos viendo tuviera enfrente un verdadero sentimiento de unidad, de cohesión en la línea de España, probablemente sería imposible que se planteara. Entonces yo creo que, además, la sociedad civil probablemente tiene un gran campo en ese terreno, en el campo de suscitar razones y sentimientos relacionados con España. Como saben ustedes, en el Apocalipsis se dice aquella frase bastante repetida de «Quia tepidus est incipiam ebomere esoremeo», puesto que eres tibio, comenzaré a vomitarte de mi boca. Creo que efectivamente debemos tener en cuenta este tipo de frases, porque muchas veces tenemos que reconocer que lo que está ocurriendo ha sido por la falta de movilización del sentimiento español. Hay una edición de las muchísimas que hay de la Divina Comedia, en la cual se plantea en la visita de Virgilio y Dante al infierno, se plantea la lucha entre San Miguel y la lucha entre Lucifer. Y entonces, como saben ustedes, hay una serie de personas que están del lado de Lucifer y otras que están del lado de San Miguel. Pero en una edición que yo vi, también se hablaba de que había ángeles neutrales. ¿Y qué eran aquellos ángeles neutrales? Ah, bueno, pues que gana San Miguel, nos vamos con San Miguel. Que gana Lucifer, nos vamos con Lucifer. Y al final de la batalla se dice en esa edición que tanto los ángeles malos como los ángeles neutrales fueron precipitados al infierno. Yo creo que muchas veces, y en este terreno, se da mucho esa especie de neutralidad en el momento de afirmar la idea de España. Y yo creo que no solo hay que afirmar la razón de España, que supera en razones a los que plantean la existencia de la no España, y al mismo tiempo también, porque se trata de un sentimiento, el sentimiento de amor y el sentimiento de adhesión a un gran país. Yo centraría aquí mi intervención en algo que yo estoy difundiendo, que es el patriotismo cultural. Nosotros nos sentimos firmes y encantados en una nación porque hemos nacido en ella, porque garantiza los derechos y libertades individuales, porque garantiza un cierto bienestar, pero asimismo yo también digo que nos sentimos y nos adherimos a ella porque es la depositaria de una cultura como pocos países en el mundo tienen. Y a eso yo le llamo, en buena medida, patriotismo cultural. Sentirnos que somos españoles porque es la patria de Averroes, o de San Isidro de Sevilla, o de Alfonso X, o de Fernando el Católico, o de Teresa de Jesús, o de Jovellanos, o de
o de Goya o de Blas de Otero. Yo creo que eso también hay que fomentarlo y se fomenta también a través de los planes de estudio que en todas las naciones de Europa sabemos que tratan de construir una nación y no al contrario de disgregarla. Rápidamente diría que tenemos motivos para sentirnos orgullosos sin inflar el pecho ni levantar el brazo porque en España se creó la Escuela de Salamanca, que es la escuela, yo digo, más importante y comparable a la Academia de Platón. Es decir, los Vitoria, Mariana, Soto, Azpilcueta, Fray Luis de León, Melchor Cano, etcétera, etcétera, van a tener unas teorías y unas ideas cuyas consecuencias serían sacados muchas veces desde el extranjero, que transforman el mundo. Al mismo tiempo, los de la Escuela de Salamanca están también en las mejores aportaciones del Concilio de Trento. Por eso nos tenemos que sentir orgullosos y adheridos a esta patria, porque a su vez tiene unas ciudades magníficas que yo no voy aquí a relatar, y luego también porque sus genios pictóricos, y esto sí quiero dar un pequeño apunte, expresan lo que yo llamaría un realismo justiciero, que puede estar expresado en el momento en que Velázquez es llamado a Roma por el feísimo Inocencio X, con aquella frase que dice: me he enterado que en Madrid hay un pintor que pinta el aire, llamémosle. Y efectivamente, Velázquez le entregó esa obra maravillosa, creo que nos sobran dedos en la mano para decir que es uno de los retratos más importantes de la historia de la pintura. Lo pintó como era, ambicioso, feo, con ese rictus de poder, con ese rictus insaciable que ustedes pueden contemplar en el Palacio Doria Pamphili. Es decir, toda la pintura nuestra, incluso la pintura más revolucionaria, siempre tiene ese realismo. Por no decir ese cuadro que cualquier rey hubiera mandado ejecutar a su pintor cuando le entregara el cuadro de Goya de la familia de Carlos IV. Es decir, donde hay todo, hay fines de raza, hay una friki, hay un bobo, etcétera, etcétera. Es decir, España siempre ha tenido ese sentido de la realidad que a veces yo creo que le falta muchas veces a una. Por no decir en el terreno del pensamiento, y ya voy terminando, que es clarísimo que en el momento en que todas las monarquías estaban tratando de justificar el poder de los reyes en el derecho divino, la gran Escuela de Salamanca, los Suárez, los Vitoria, los Juan de Mariana le dicen: no, nada de derecho divino, está en función del pueblo, de lo que llamaríamos pueblo, y si no, tiene el peligro de convertirse en tiranía, y ya sabemos lo que ocurre a los tiranos, ¿no? Bueno, en definitiva, nos podemos adherir a este gran país porque tiene una lengua hermosa, hablada por casi 600 millones de habitantes, que a su vez ha creado estereotipos como ninguna otra lengua del mundo. Si nosotros repasamos los estereotipos, los arquetipos que ha creado el español, nos encontraremos con el Cid, nos encontraremos con la Celestina, nos encontraremos con Quijote, con Sancho, con Don Juan, nos encontraremos a través de la inspiración francesa con Carmen. Es decir, es una lengua tan importante que sirve incluso para expresar los grandes estados del alma, de tal forma que Freud, cuando habla un poco de las distintas etapas sexuales, se refiere al donjuanismo para expresar esa especie de disociación entre sexo y amor. Al mismo tiempo, yo creo que el amor a España y todo lo que tiene relación con la patria tiene que ver también con una especie de sentimiento que puede estar expresado en aquella frase que decía un escritor del siglo XVIII: hagan ustedes las leyes, déjenme cantar las baladas de la nación. El problema es que quizás en estos años no se han cantado las baladas de la nación y por eso nos encontramos un poco como huérfanos. Los que hemos tenido que vivir una situación, por qué no decirlo, trágica y dramática en el País Vasco, contemplamos con desilusión esa cierta desmovilización.
Y que me perdonen si no es verdad del todo el dato que voy a decir, en un momento en que nos podían matar claramente por ir a una reunión del PP o del PSOE, etcétera, había una cena en San Sebastián donde iban 350 personas que seguro que tenían el sentimiento de riesgo. En este momento que ya pensamos que no nos pueden matar, prácticamente la han tenido que anular porque ya no había nadie. Entonces, yo creo que efectivamente estas grandes ideas de patria deben ser mucho más movilizadoras de lo que son y tenemos nosotros no solo que predicarlas, sino también vivirlas. Creo además que la conciencia nacional, lo suelo decir, es algo que hay que introducirlo desde niños. Y Rilke decía que mi patria es mi infancia debe ser también en las familias religiosas, las de la piedad religiosa en un niño, pero también la del sentimiento vivido con sentimiento y con razón del hecho nacional. Y nada más termino con dos expresiones de esta gran lengua. En uno de los textos más importantes de nuestra lengua, que es el poema del Mío Cid, que es, por otro lado, un ejemplar de memoria histórica, o sea que no es nuevo lo de la memoria histórica actual, porque es un poema que se escribe 100 y pico años con posterioridad a la vida del héroe, con unos claros objetivos: manifestar la superioridad de Castilla sobre León, de la nobleza segunda que pueda desplazar a la primera, etcétera, etcétera, y sobre todo la figura del rey. Bueno, hay una frase que es: apriesa cantan los gallos y quieren quebrar albores. Maravilloso, incluso en el castellano antiguo. Apriesa cantan los gallos y quieren quebrar. Que García Lorca la tradujo: las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Yo también creo que este congreso debe servir para que también nuestros meninges y nuestra palabra y nuestra pluma sirva para encontrar esa aurora que yo creo del resplandecimiento de una España en la que yo creo y que yo amo apasionadamente. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Tiene ahora la palabra don Juan Luis Cebrián Echarri, escritor, ensayista, analista político, presidente de honor del País, periódico que dirigió desde su fundación hasta el año 2008. 2008, sí. No, como consejero de la... Sí. ¿Qué? Y 18. académico de la Real Academia Española. Juan Luis. Muy bien, muchas gracias. Procuraré ser breve. Empezando por decir que yo soy optimista y que lo que nos pasa en España, como ha dicho el presidente Aznar, está pasando en muchas partes, independientemente de que haya efectos domésticos o situaciones domésticas. En primer lugar, lo que pasa es que estamos ante una nueva civilización que hizo crisis después de la caída del muro de Berlín y sobre todo con la crisis financiera del 2018 y que tiene que ver con la globalización tecnológica. Y por lo tanto, los sistemas políticos en el mundo están en cuestión en este momento. La democracia está en cuestión no solo en España, porque la democracia responde a una era de la humanidad que fue la etapa industrial y que era el triunfo de la Ilustración, frente a la cual los sentimientos del romanticismo empezaron ya a generar problemas y problemas nacionalistas en el propio siglo XIX, ¿no? Entonces, lo que nos pasa, le está pasando a mucha gente, es que hay un cambio de civilización que no comprendemos y que no podemos regir con los sistemas del antiguo régimen. Hay que decir que la democracia es un régimen muy joven. No solo existe en muy pocos países de los países que existen en el mundo, sino que existe desde hace muy poco tiempo. Teóricamente desde hace 200 años, ni siquiera eso. Hace 100 años las mujeres no tenían voto en ninguna parte del mundo. Y en algunos cantones de Suiza obtuvieron el voto en los años 50 y 60 del siglo pasado. Entonces tenemos que saber que la democracia es un régimen constitutivamente débil que necesita siempre estar defendido por los que la disfrutan, no por los que la disfrutamos. Y eso en España nos sucede en un momento
en el que el crecimiento de los populismos, que es general en el mundo, y de los nacionalismos, que es general en el mundo y en Europa. Y hay que ver la cantidad de naciones nuevas que se han creado en Europa después de la caída del muro de Berlín, y además con el aplauso y entusiasmo de las naciones de Europa Occidental. Y los nacionalismos son siempre fruto de guerras y de enemistades, porque un nacionalismo se construye siempre contra los demás. España nos roba. Ese es el eslogan del nacionalismo independentista catalán. No hablaré de los eslóganes que también los nacionalistas extremistas españoles han utilizado a lo largo de la historia contra los catalanes, contra los vascos, contra tantas otras identidades nacionales. Y entonces, la búsqueda de la identidad española, primero, nadie elige el lugar en el que nace. Y los que nacimos españoles nos educan en el amor a la patria, pero también les educan a los franceses, a los ingleses, a los americanos, etcétera y tal. Por lo tanto, yo trataría de hacer una discusión un poco racional. Lo que nos pasa es que el sistema está en crisis, el capitalismo está en crisis, no porque le amenaza el comunismo, sino porque le amenaza el propio capitalismo, los excesos del capitalismo y las desigualdades universales que está creando. Y por eso hay los problemas, no ya en Chile o en Colombia o en Bolivia, en los Estados Unidos de América, en este momento, donde hay una polarización absoluta del voto y de la población, y donde hay polarización, la democracia está en peligro. ¿Por qué nos pasa? Pues nos pasa fundamentalmente porque nuestro sistema ya doméstico no funciona. Están en crisis todas las instituciones, desde la jefatura del Estado a la última institución que podamos mirar. No es una crisis letal, no es una crisis que nos vaya a conducir al desastre absoluto. Hemos vivido desastres absolutos en la historia y, como se ha dicho, hemos tenido tiempos mucho peores también en la transición. Pero no funciona. Hay un ejemplo para explicar por qué no funciona el sistema. Teruel existe, tiene 20.000 votos y 2 senadores. Ciudadanos tiene 2 millones y pico de votos y ningún senador. Pues claramente esta democracia muy representativa no es. Tiene unos defectos de funcionamiento que hacen que precisamente partidos con poca representación a veces, que son los partidos nacionalistas, y no señalaré a ninguno con el dedo, durante años hayan estado facilitando la gobernación de los partidos centrales, con el Partido Socialista y con el Partido Popular, a cambio de dinero, fundamentalmente, a cambio de privilegios, a cambio de facturas que exigían los partidos nacionalistas. Entonces, si el sistema no funciona, pasarán 2 cosas. O se reforma el sistema o habrá un nuevo sistema. Ya hay quien pide, mucha gente pide en este país, no solo los que no se sienten españoles, que no se sienten españoles porque les han enseñado en la escuela a no sentirse españoles, no es una cosa que haya nacido como tal, es un proyecto político. Hay mucha gente que está pidiendo un periodo constituyente. Uno de los actuales vicepresidentes del gobierno español ha demandado abiertamente un periodo constituyente. Improbable, por otro lado. Pero o cambiamos el sistema o vamos a estar sufriendo estas presiones formidables provenientes de la clase política. Porque es verdad que la sociedad civil, primero, la sociedad civil es fragmentada y tiene que estar fragmentada. La sociedad civil en una democracia es una sociedad abierta, donde caben todos. Entonces, es un poco imposible la idea de que la sociedad civil se tiene que unir. Se une precisamente en la Constitución y en el sistema político. Pero tiene que haber una sociedad civil fragmentada y plural y diversa, ¿no? Y luego la democracia no es la solución a los conflictos. La democracia es la condición para que los conflictos se solucionen. Y no es la eliminación de los conflictos. Naturalmente que hay conflictos sociales y los seguirá habiendo. ¿Cómo se puede solucionar? Yo creo que con reformas literalmente pequeñas. España es un país federal ya y confederal en algunos aspectos, por cierto.
en los que el Gobierno federal está completamente desprotegido. No hay una lista de atribuciones y poderes exclusivos del Gobierno federal, donde no haya discusión respecto a lo que puede hacer el Gobierno central. No existe en la Constitución. Y existe una cantidad de peroratas sobre los sistemas rápidos y lentos para llegar a la autonomía, etcétera y tal. Y eso. Entonces, hay que reformar el título 10, el título 8 de la Constitución porque además se hizo mal. Y se hizo mal por la presión, entre otras cosas, de la presencia de ETA en el momento de la transición. Y eso no se puede hacer sin el acuerdo de los dos partidos centrales. ¿Cómo va a reformar el PP o el PSOE de la Constitución si no está de acuerdo con la mayoría de lo que es la constituency del demos del pueblo español? Otra cosa que hay que reformar, la ley electoral. La ley electoral está destruyendo la credibilidad de los partidos, porque la ley electoral hace que los diputados no se deban a sus electores, no se deben a la gente que les vota, se deben a la gente que les mete en las listas. Y si no eres obediente con la cúpula central del partido, de cualquier partido, pues te echan de las listas y ya no eres diputado. Y por lo tanto, hay una crisis de representación real en el interior de los partidos. Y o se reforma la ley electoral, que es una reforma pequeñita, que no necesita cambios de la Constitución, que es decir, que las listas son cerradas, pero no son cerradas, son abiertas y no bloqueadas. Usted puede votar al PP, pero si no le gusta Casado, le tacha. Puede votar al PSOE, pero si no le gusta Sánchez, le tacha. Y usted sigue siendo un votante socialista o popular o lo que sea. Todos los partidos del arco parlamentario han prometido reformar la ley electoral, que por cierto en realidad ni siquiera es una ley, es el decreto que hizo Martín Villa y un poquito antes de las elecciones del 77. Si no se reforma la ley electoral, la crisis de representación de los partidos será fundamental. Y con la ley electoral, la circunscripción provincial que está constitucionalizada y que genera unas distorsiones terribles en la representación política en este país y que otorga a los partidos nacionalistas un protagonismo en la gobernación del país que no tenían por qué tener, porque son nacionalistas. Y por último, el Senado, que es la Cámara Territorial, teóricamente, ahí están, salvo Teruel, no están los partidos territoriales. Los partidos territoriales están todos en el Congreso. Son, en el fondo, problemas técnicos casi menores que se pueden resolver. Aquí hay constitucionalistas que lo pueden explicar y legisladores. Pero falta la voluntad política de hacerlo. Entonces, finalmente, lo que nos pasa es que la calidad de la clase política ha descendido extraordinariamente, no solo en España. No nos fustiguemos. Está Trump presidiendo los Estados Unidos y ahí lo va a seguir presidiendo con una mayoría arrasadora. Pues porque si Trump está en los Estados Unidos, vamos a tener nosotros gente mejor que Trump aquí en España, ¿no? Es decir, yo creo que la falta de calidad, la incompetencia de los dirigentes políticos en muchos países y desde luego en España, pues es una de las causas también reales del descrédito de la democracia y de la falta de esperanza de la gente que percibe la desigualdad y que tiene expectativas que no se cumplen. Pues hace esta sensación de desastre que algunos tienen. Pero yo confío en la sociedad civil y confío que lo importante no es tener expectativas, sino generar soluciones. El problema no es hay que hacer, se tiene que hacer, sino qué hace cada cual y qué hacemos. Y yo confío que la sociedad civil es mucho más capaz, y lo están demostrando las empresas, las iglesias, las universidades, los sindicatos, las instituciones educativas. La sociedad civil abierta es muy poderosa en España, mucho más que hace 40 años, infinitamente más, gracias a la Constitución. Y por último, nada más que han aprobado respetar la seguridad jurídica estos señores ayer. La seguridad jurídica está en las leyes y en los tribunales. Y la seguridad jurídica está absolutamente garantizada no por los gobiernos, sino por los legisladores y por los tribunales. Y los tribunales, independientemente y yo he sido víctima de los tribunales muchas veces, pero los tribunales están cumpliendo una función esencial
en este país y no tiene que venir ningún líder político a decirles que ellos son los que respetan la seguridad jurídica. La seguridad jurídica está garantizada por los tribunales y, en última instancia, por el Tribunal Supremo y el Constitucional. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Decía que cuando los organizadores me propusieron la pregunta ¿qué nos pasa? ¿Por qué? A mí automáticamente me vino, y me ha venido ahora al volver a escuchártela a ti, un descomunal endecasílabo de Francisco de Aldana: yo mismo de mi mal ministro siendo. Lo que nos sucede es que efectivamente somos los ministros de nuestro mal. Lo que nos sucede es que una extraña dinámica de la subjetividad moderna española parece funcionar en los términos de una subjetividad fallida, de una subjetividad que no logra cristalizar en una identidad normalizada. Eso que en la tradición moderna, a partir del último decenio del siglo XVIII, se llama una nación. Y efectivamente la Constitución del 78, de algún modo, sigue presa en sus vacilaciones de esa incapacidad de enfrentarse a la construcción de una identidad clara. Si tomamos su arranque, pueden ustedes ver esa vacilación funcionar entre el artículo 1.2 y el artículo 2 del título preliminar. El artículo 1.2 es perfectamente convencional, es el convencionalismo en estado puro, es casi la reiteración de la fórmula de Sieyès, tanto en el Quesqueletiers d'État como en las intervenciones de julio-agosto del 89 ante la Asamblea. El sujeto constituyente es la nación. Punto. Ahí nace la Europa moderna. El sujeto constituyente es la nación. Nada que decir. Salvo que, dos líneas más abajo, el artículo 2 añade a ese sujeto constituyente, la nación, de venerable tradición, añade, digo, superpone un vocablo ambiguo y que en esos momentos es estrictamente un neologismo. Les desafío a encontrarlo en ese sentido en ningún diccionario anterior a 1978. El término nacionalidad, identificado por lo demás o cuasi identificado con el de región, regiones o nacionalidades, y acerca del cual se sugiere una cierta capacidad identificatoria que el resto de la Constitución retoma en varias ocasiones. Naturalmente, en términos de constitucionalismo clásico, la pregunta es evidente. ¿Son compatibles dos sujetos constituyentes en una misma realidad histórica y social? Durante años hemos vivido en la ilusión de que ese malentendido no era más una especie de pequeña cortesía benévola de la que se podía prescindir. Estamos despertando como se despierta siempre allá donde se confunden las metáforas con los conceptos, es decir, estamos despertando en una estricta y rigurosa pesadilla. Porque la hegemonía del concepto nación en el ámbito del léxico político, que es muy reciente, tiene una función absolutamente clara en el paso, en el corte y barrera entre el viejo y el nuevo régimen. Esa que se fija el 17 de junio de 1789. Hay pocas cosas que se puedan fechar con tanta exactitud. En el momento en que los Estados Generales, plural, pasan a denominarse Asamblea Nacional, con una denominación hasta ese momento desconocida. ¿Qué consuma ese concepto de la nación como sujeto constituyente? Algo que no es
un formalismo ni una cuestión retórica. Lo que se hace es cristalizar en un concepto duro algo que venía siendo formulado por lo menos desde el siglo XVII holandés. El principio de que no hay realidad social que pueda sobrevivir si no evita que se pueda producir una entidad que funcione como un imperium in imperio, es el término que encuentran ustedes en Jean de Witt o que encuentran ustedes en Jean de la Cour. Toda sociedad que tolere que existan estados dentro del Estado, porque eso es lo que significa imperium in imperio, toda sociedad que tolere eso será una sociedad condenada a muerte. Frente a esa proliferación, el Estado moderno propone una máquina estructurada en tres vertientes, cada una de las cuales se garantiza frente a las otras dos como garantía de sobreguardar al ciudadano frente a la máquina. Y es curioso, es el Estado moderno el que cristaliza la primacía del concepto mismo de nación. No nos equivoquemos. Yo me he entretenido estos días haciendo una serie de pequeñas escalas de diccionario sobre el uso del término nación. 1606 es el uso más antiguo, en el Trésor de Nicot. Sencillamente, gens o natio, es decir, aquello que corresponde a una red de nacimiento, genealogía. 1611, Covarrubias. Del nombre latino natio vale reino, provincia, extendido, es decir, cualquier comunidad. 1694, primera edición de la Academia Francesa. Todos los habitantes de un mismo Estado, de un mismo país, que viven bajo las mismas leyes y usan el mismo lenguaje. Es la primera asunción de nación con ley. El diccionario de autoridades juega con los dos factores en 1732. El acto de nacer es el primer significado que se da a nación. La colección de habitadores en alguna provincia. Y es finalmente, yo creo, 1765, la Enciclopédie, la que da la primera caracterización definitiva de la nación como el principio de identidad política y de garantía de sus habitantes. Si la Revolución de 1789 articula en torno a esa mitología de la nación, porque naturalmente que los funcionamientos políticos se estructuran siempre en mitologías autocodificadas, es precisamente porque en él se pueden afirmar los principios básicos que permitan, retorno sobre Sillés, hacer que los distintos, que son todos, porque todo individuo es distinto, puedan ser tratados como iguales, que es lo que significa naturalmente la igualdad que la nación garantiza, que no es una igualdad material, como algunos de los utopistas de la época, en particular Babeuf, reclamaban, sino que sean iguales ante la ley en tanto que distintos entre sí. Pues bien, digo, la garantía de ese principio es la que difícilmente podría ser simultaneada con ningún otro principio de identidad. Allá donde la nación asienta la identidad que iguala a los distintos, cualquier otro canon de identificación no hace sino romper la plenitud de derecho de los ciudadanos. ¿Por qué en España esto se nos ha convertido en una tortura? Pues miren ustedes, el siglo XIX español es uno de los siglos más trágicos de toda Europa. En el momento en que toda Europa está constituyendo precisamente esa identidad nacional moderna, España está entretenida en una inacabable serie de guerras forales cuyo objetivo no es otro que el de retornar
a una mirífica era medieval previa a los dolores del tiempo moderno. El franquismo, a fin de cuentas, no es más que la última etapa de esa tragedia de las continuas guerras carlistas y las continuas incapacidades de fijar identidad. Pues bien, 1978 fue la ocasión de fijar definitivamente esa unidad nacional. Se falló, yo pienso, por timidez quizás, en la utilización de un léxico claro y duro, que era lo imprescindible para fijar una nación moderna. Yo creo que hoy, si empezaba con Aldana, déjenme que acabe con Góngora, habría que reivindicar aquello de la razón abra lo que el mármol cierra. Estamos en estado semiagónico y solo una fuerte dosis de racionalidad nos podrá salvar de la lápida. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y para cerrar la primera ronda de intervención de los intervinientes de la mesa, tiene la palabra don Manuel Marín, analista político, director adjunto del ABC, periódico en el que es el jefe de redacción de España y director del máster del ABC. Manolo, tienes la palabra. 5 minutos. Muchísimas gracias. Después de haber escuchado tanto testimonio, resulta complicado ser original. Voy a tratarlo. Yo, por sistematizar y por ser breve, planteo un decálogo como diagnóstico personal, como guía casi de autoayuda o como una expresión de una preocupación, como el guión básicamente para una reflexión en el seno de la sociedad civil con la que poder diseccionar todos los problemas generales en busca además de posibles soluciones, ¿no? En el decálogo, mi primer punto relevante es que la verdad ha dejado de contar en política. Vivimos tiempos en los que vivimos de mentiras absolutamente desahogadas, de carencia del valor de la palabra. No se está imponiendo la estrategia política al uso, sino una contradicción oportunista. Y esto, la verdad, es que nos aboca a todos a una pérdida de calidad democrática bastante evidente, a la asunción de la mentira, el valor de la mentira como parte intrínseca de nuestra sociedad. Mentir no se penaliza, se ha dejado de penalizar. Es cierto que hay un grado soportable de la mentira en política, algo socialmente aceptado por todos. Todos somos conscientes de que hay algo de mentira inherente en la política, pero antes se penalizaba, ¿no? Hoy en día la mentira flagrante queda absolutamente impune. Y me pregunto, ¿qué grado de reflexión crítica hace la sociedad ante eso? Mi diagnóstico es que estamos ante una sociedad cada vez más acrítica y eso me resulta preocupante y decepcionante. 2. La progresiva irrelevancia de principios y de valores mayoritariamente asentados durante los últimos 35 o 40 años en España. Por un lado, el valor del constitucionalismo está en entredicho. Hay un revisionismo forzado, probablemente innecesario además, que dibuja el constitucionalismo como algo desfasado. Esto conlleva inestabilidad política y esto a su vez aboca a los españoles a revisar continuamente un modelo territorial pese a que es una minoría quien lo exige. Esto a su vez genera una incertidumbre institucional y a su vez una parálisis legislativa. Es un hecho, llegados a este punto, la falta de consensos constitucionales a día de hoy. Ya no hay, cosa que hemos oído hablar mucho durante muchísimos años en democracia, pactos de Estado. Ya no hay pactos de Estado y lo consideramos como algo normal dentro de la atmósfera política. Esos pactos de Estado entre diferentes que antes se daban han dejado de existir y eso conlleva una ruptura política, una ruptura social y una ruptura emocional. 3. La educación como factor esencial para asegurar la solidez de los pilares de una sociedad. Yo me pregunto a menudo, con hijos ya universitarios, alguno más pequeño, me pregunto de verdad si es cierto el aserto este que nos hemos acostumbrado a aceptar de que estamos ante la generación más preparada de la historia. Siempre es la generación más preparada de la historia, siempre lo estamos. Me pregunto por qué ha dejado de leerse. ¿Por qué la sociedad digital hoy no es que haya superado a la analógica, que es lógico, que tiene su naturalidad? No la ha superado, la ha derruido, la está derruyendo en muy poco tiempo.
Hoy, escribir literatura, escribir ensayo, escribir poesía es una profesión de riesgo. Todo es relativo, todo se mide en función de si es viral o si no es viral. Todo se automatiza y además se le da un cariz benefactor a esa automatización. Me pregunto hacia dónde puede avanzar una sociedad que castiga a las humanidades, porque las humanidades junto a la ciencia son la base esencial de la educación. Y estamos despreciando ese 50% de la ecuación, porque todo tiene que ser binario, porque todo tiene que ser en términos de Big Data, porque eso es inexorable. Bueno, yo reivindico el Little Data, objetivamente, porque me da la sensación que estamos perdiendo algo muy relevante en la educación y que eso se transforma después en consecuencias para toda esta crisis política e institucional de la que estamos hablando. 4. El revanchismo, la polarización ideológica, la aceptación del populismo, la estigmatización del disidente, el retorno emocional a las dos Españas, para que además de más de dos, sean más de dos. Me parece preocupante. Y quienes lo combatimos desde una perspectiva intelectual, profesional, desde la moderación o desde el pragmatismo o desde las apelaciones al consenso, me temo que no gozamos de la influencia necesaria. Nos arrastra un radicalismo imperante. La voz crítica ha sido sustituida poco a poco por la furia de las redes sociales. Y eso construye una sociedad absolutamente distorsionada. Y no sé si tan libre como se nos quiere hacer creer. 5. Lo comentaba antes Edurne, lo comentaba Benigno. ¿Por qué España no presume de sí misma? ¿Por qué reivindicar un sentimiento de patriotismo con orgullo no es posible? Tenemos vicios que yo entiendo que son caducos, una especie de asimetría moral, un estrabismo ideológico y unos complejos que me parecen insufribles. No es verdad que cualquier tiempo pasado siempre es mejor, no tiene por qué ser mejor. Pero no despreciemos lo pasado, mantengamos lo bueno, lo provechoso de lo que hemos vivido en 40 años. Construir algo, cualquier proyecto, por parte de una mitad de españoles frente a otra mitad de españoles es un error. 6. La inmensidad de un drama demográfico, de un envejecimiento que es progresivo, que parece inexorable y que además provoca, de eso se está hablando ahora mismo también, una desruralización irreversible. España ha cambiado y España va a cambiar más. Yo creo que hay que dejar las recetas de la corrección política para decir que hay que, o las imposturas televisivas para decir que hay que resolver, ¿no? Dejemos eso para los mítines, dejémonos eso para las tertulias de televisión. Ni hay conciencia de ese drama, ni hay coyuntura para resolverlo. No hay estrategia, sino ni siquiera parches, ni siquiera parches. Hay una dialéctica, una retórica para curarnos, para justificar mentalmente y emocionalmente que somos conscientes de un problema. Nadie le pone solución a un problema demográfico y solo vivimos con esto demagogia y falta de valentía para afrontarlo. 7. España vive en una montaña rusa económica compleja. Antes hablaba Juan Luis Cebrián de que el capitalismo, como otras instituciones, digamos, de los últimos 200 años, está en crisis. Vivimos efectivamente una montaña rusa económica compleja y además a veces de dudosa eficacia. La globalización, que es buena, y yo creo que hay una aceptable casi unanimidad al respecto, a menudo provoca vaivenes cíclicos para los que conviene estar preparado. Pero en España, el español vive al día. Lo hemos visto con las últimas dos grandes crisis económicas. Nuestra economía se ralentiza. Los salarios son bajos e inestables. Esto es verdad que forma parte de la coyuntura y de los ciclos económicos, pero hay que admitir una realidad. Digamos que el empresario, que es quien de verdad genera empleo, no nos engañemos, está ahogado. Admitamos que eso sea así. Admitamos que con este modelo nuestra sociedad cambiará definitivamente en los próximos 15 años, con ciclos económicos, etcétera. Y que se consolida esta tendencia también que conocemos desde hace mucho tiempo de la precarización. En ese momento la natalidad ya no será solo un problema, será una tragedia.
con lo que ello conlleva de ruptura de equilibrios en materia de pensiones, en materia de sostenimiento de ayudas públicas, en definitiva del estado del bienestar, que es lo que conjuntamente hemos construido en las últimas 4 décadas. Se dice que esta puede ser, la que venga, la primera generación conocida que viva realmente peor que la de sus padres o peor que sus padres. Eso está empezando a ser una realidad. ¿Eso es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos? Parece que sí, algo habrá que hacer. 8. Tengo aquí una larga exposición, la voy a hacer cortísima, con un enunciado nada más, porque hemos hablado todos y estoy prácticamente de acuerdo con todos. El nacionalismo excluyente, la veleidad separatista como eje de la destrucción de un modelo exitoso. Solo me hago una pregunta. ¿Los sentimientos individuales, los afectos de las nacionalidades, deben situarse por encima del bien común? No es si una nación gana sobre otra o si tiene... No. Ellos invocan, el nacionalismo, el separatismo invoca los sentimientos. ¿Cómo vamos a medir los sentimientos? ¿Cómo puede alguien medir lo que pueda yo amar o no amar a Cataluña? Es un debate recurrente, pero ahí está. Yo retomo unas palabras de Gabriel Albiach el otro día en un artículo en ABC que decía: allá donde hay estados dentro de un estado, no hay estado, lo cual es bastante significativo. 9. La libertad. Estamos en un periodo de merma de libertades individuales bajo la coartada de que vivimos en una libertad colectiva absoluta. Se nos hace creer que vivimos en un régimen colectivo de libertad absoluta. En ese régimen de libertad absoluta colectiva hay merma de libertades individuales. Creo que estamos entrando en un periodo de, no sé cómo llamarlo, de colectivización de nuestras vidas, ¿no? En el que el intervencionismo del Estado crece, diciéndonos cómo hay que vestir, por dónde hay que conducir, cómo y cuándo se puede o no se puede fumar, alimentarse. Me parece que estamos llegando a un punto, bajo una coartada o bajo una cobertura bien intencionada, la cultura medioambiental, indudable, pero se nos está colectivizando de alguna manera y me pregunto si eso nos aboca a una pérdida de libertad. Y estamos pagando también el precio de una concepción asamblearia de la política que se nos presenta como pura y que no lo es. Creo que bajo el eslogan de la nueva política estamos consolidando de una forma, insisto, acrítica el triunfo de la antipolítica. 10. Hasta aquí ha sido el diagnóstico. No me llamen apocalíptico, no, la verdad es que no lo soy. Creo ser bastante optimista en este sentido. Creo que hay soluciones, o solo una solución, objetivamente. Solo veo una porque a partir de ella, en cascada, surgirán muchas otras soluciones. Es un cambio drástico del modelo que se está imponiendo de política radicalizada. Es el retorno a la moderación. Es precisamente la solución de recuperar, tanto que se habla de los consensos de la transición, de esa transición que hoy se quiere derogar por la vía de los hechos consumados como si hubiera sido nefasta para España, ¿no? Se está desvirtuando la transición para convertirla en algo negativo, en la excusa para ese cambio de régimen que se invoca. Yo, al contrario, creo que son necesarios una especie de pactos de la Moncloa 2.0, una restauración de esos valores de la transición y, en definitiva, ponerlo en pie, y perdón por la ingenuidad a esta hora del mediodía, de un gobierno de coalición estable entre las dos grandes fuerzas políticas que siguen siendo mayoritarias en España, con el constitucionalismo, con la moderación como herramientas. Alejarse del constitucionalismo, lo estamos viendo, solo promueve división, fractura y ruptura emocional. Una ruptura de las costuras de un sistema que ha sido profundamente exitoso para una gran nación y para todos nosotros durante 4 décadas. Y eso, no hay argumentos de nadie que puedan desmentirlo o rebatirlo. Muchas gracias. Siguiendo el guión establecido, vamos a abrir ahora un turno de 20 minutos, más o menos, para que los componentes de la mesa podamos intercambiar opiniones y criterios. Y después de esos 20 minutos abriremos la tercera parte del debate, que es en el que ustedes participarán con sus preguntas. Entonces, abriendo esta conversación
conforme a lo que han sido las distintas intervenciones, a mí me gustaría hacerlo tomando un denominador común, yo creo que prácticamente en todas las intervenciones, que es las referencias al nacionalismo y, consiguientemente, a la situación política que hoy vivimos. Y me van a permitir que lo haga bajando mucho el tono intelectual tan importante que hoy hemos escuchado por parte de mis compañeros de mesa. Trasladarles sobre todo a ustedes la sensación personal que puedo tener o podemos tener muchas personas cuando venimos de la periferia a Madrid. Y en Madrid observamos siempre la existencia, pues vamos a llamarlo, de una venda ante los ojos que impide ver la realidad que vive, por decir vivir y no sufrir, sociedades civiles como las que aquí están presentes, en la merma de sus derechos, en la merma de sus condiciones de ciudadanos, y ver la deriva a la que inevitablemente va a ir España. Y créanme ustedes que esto no es un retorcimiento de la realidad, porque es algo que viene sucediendo. ¿Qué nos pasa? Yo diría, ¿qué nos viene pasando a los gallegos? Los gallegos siempre utilizamos el gerundio. ¿Qué nos viene pasando y, sobre todo, qué nos va a pasar si no somos conscientes de hacer frente a dos herramientas, que son la educación y la lengua, que se están utilizando como instrumentos políticos en la descomposición de España como proyecto nacional común? Yo es lo que quiero trasladar. Una educación que en la lectura de los libros de texto de hijos o de nietos ves como los textos de historia, todos los que no comparten el ideario nacionalista son excluidos. Y en los libros de literatura o de cultura son excluidos también quienes no utilizan la lengua vernácula y son marginados quienes, aún utilizándolo, no comparten los idearios nacionalistas. Y si pasamos a la lengua, entiendan ustedes que en la España de hoy, 27 o 28 de febrero, 24 millones de españoles, el 43% de la población española, tiene una lengua oficial distinta de la lengua española. Cualquiera de ustedes que pertenezcan a la administración o profesiones liberales no pueden ejercer su profesión si no tienen no solo el conocimiento, sino el título oficial de la lengua autonómica en Galicia, en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en Valencia y en Baleares. Y eso sí que son fronteras interiores. Yo escuché con mucha atención lo que dijiste, federal o confederal, porque estamos ya en partes de España más cerca de una confederación a la Suiza en estas cuestiones, de lo que es incluso una realidad federal que la hemos superado. Y el gran problema es la irreversibilidad, porque desde hace muchos años lo que se viene atendiendo es a la demanda de una parte y se viene cediendo a lo que más que demanda son exigencias de esa parte. ¿Y cómo se va a dar marcha atrás? Porque la diversidad, créanme ustedes, que está plenamente reconocida por la propia Constitución y por el desarrollo democrático que hemos tenido. Jamás en la historia moderna la lengua, la cultura, los derechos forales, las realidades sociales de lo que llamamos a lo mejor, no sé si con acierto o con error, los constituyentes nacionalidad, las nacionalidades históricas, hemos tenido. Nunca han estado reconocidas tan plenamente. ¿Qué es lo que no está reconocido o que se niega? Los valores comunes. Los valores comunes. Hoy es un proceso a la inversa. Hoy hay que defender el derecho de quien en su día dijo y defendió democráticamente. Pueden hablarse también estas otras lenguas y ahora, sorprendentemente, aunque el castellano sea su lengua materna, se le niega el uso. Hay que defender ese valor común. Hay que defender toda una serie de valores comunes. ¿Y cómo se hará esa irreversibilidad? Ese es el gran problema. ¿Cómo se dará marcha atrás en ello? Pero no se engañen, ¿verdad? No se engañen. Las sociedades civiles de la periferia en España no es como la sociedad civil madrileña. Sus realidades cotidianas son otras y muy distintas. Y cada vez más impera el pesimismo
de verse desatendidos. Y eso es lo que explica lo que ha pasado en España. Aquí estamos personas que desde distintas actividades, y ya termino, vivimos el proceso desde su inicio hasta el final. El proceso se inició votando en Cataluña el 91% del censo sí a la Constitución. Se inició con unas elecciones generales que ganó el Partido Socialista, segundo quedó el PSUV, tercero quedó UCD con Antón Cañellas y cuarto fue la convergencia de Pujol. Y en aquellos momentos el 8% de la población se declaraba independentista. Dos herramientas, dos instrumentos, educación y lengua, señas de identidad, hacen que hoy el 47% de la población se declare independentista. Por eso no se equivocan quienes dicen hay que esperar 10 años y dentro de 10 años tendremos la solución. Evidentemente, el 60% de la población con la educación recibida tendrán el criterio de considerarse ajenos, cuando no hostiles, a la realidad española. Esa es mi reflexión personal. Yo no sé quién de vosotros quiere ahora continuar. Todos. 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 Por el mismo orden. Un minuto cada uno. Venga. Pues Benigno, tienes la palabra. Muchas gracias, Paco. Es imposible mejorar la síntesis que ha hecho nuestro moderador sobre esos aspectos tan preocupantes, y por parte de cualquiera de nosotros seguramente muy difícil discrepar de todo lo que hemos oído a lo largo de la sesión. Eso, en el fondo, no deja de, por una parte me tranquiliza y por otra me preocupa, ¿no? Realmente no estoy en desacuerdo con nada de lo que se ha dicho. Algún matiz, vamos a ver. Culpas de la Constitución. Es verdad que quien ha dedicado, como muchos de nosotros, su vida profesional pues, al servicio de la Constitución, pues no ya solo le tenemos respeto, sino también afecto, ¿no? Y entonces nos cuesta reconocer sus defectos. El lenguaje político, por definición, es ambiguo, es polémico y es polisémico. Vamos a ver, ¿qué querían decir los constituyentes? ¿Qué significa nacionalidad en la Constitución? Menos que nación, más que región. Ese era exactamente el significado del término, que con el tiempo haya ido derivando a nacionalidades casi una nación, etcétera, no tiene ningún significado crítico hacia la Constitución, porque no es culpa suya. Era resaltar que había comunidades, una obviedad, con un sentido de dimensión autonómica superior a otras y en aquel momento mucho más. Solo hay un sujeto constituyente, lo ha dicho una y mil veces el Tribunal Constitucional, lo dice cualquiera con sentido común. Nación, solo hay una en sentido político y en sentido constituyente. Reforma de la Constitución. Yo estaría encantado de reformar el título octavo porque ciertamente lo necesita. Estaría encantado de reformar la ley electoral, y en otros periodos he sido bastante crítico con la reforma de la ley electoral, pero cada vez me he ido convenciendo más efectivamente de la necesidad. Ni que decir tiene que no estamos en el momento para pensar en ese tipo de reformas. Es decir, en el año 78, en los 70, pues había lo que Ortega llamaba un proyecto sugestivo. ¿Qué queríamos ser? Pues así, simplificando, una democracia como el resto de las europeas y con sus libertades, con sus partidos. ¿Lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido brillantemente. Ahora existe ese proyecto común, me temo que no. Hay proyectos absolutamente discrepantes. Y el último tema, un poco de autocrítica. Un poco de autocrítica. Es decir, todos son los dos grandes partidos nacionales que han gobernado durante estos 40 años, hasta hace nada en solitario uno u otro, se han apoyado cuando ha hecho falta en los nacionalistas, con el precio que hubiera que pagar en cada momento. No hemos encontrado en 40 años tiempo suficiente para establecer lo que bastaría con ser una convención constitucional para decir, mire, gobierne usted que tiene la mayoría, yo le dejo y usted me respeta lo mismo la próxima vez. Y así le apruebo los presupuestos y así le paso la investidura, sin necesidad de que tenga usted que vender fragmentos, o dicho coloquialmente, trozos, de soberanía nacional. No lo hemos encontrado. Y eso no es exactamente culpa de los nacionalistas, que obviamente se han aprovechado de esa situación. ¿Estamos en condiciones de hacerlo ahora? Me temo que tampoco. Ahí está el gran pacto fallido de la España constitucional, a pesar de lo cual yo termino con un mensaje también de optimismo. Es decir, creo que difícilmente, digamos, vamos a dejar de ser una nación, de ninguna manera vamos a dejar de ser un Estado,
Y una última reflexión muy de profesor. Los jóvenes. Los jóvenes no tienen el cariño ni el conocimiento de los hechos que hemos recibido nosotros. Termino. La Muchas afición gracias. es como del 2, no. El director adjunto, ¿eso quién es? ¿El Ventoso? Ah, pero han dicho que termine. Brevemente, porque me dicen de la organización que hay otra mesa que tiene que instalarse aquí y que tenemos que ir terminando. Sí, dos o tres cuestiones quería destacar sobre el patriotismo, Ahora te explico. que es un tema que ha salido en todas o casi todas las intervenciones. Yo estoy de acuerdo con Benigno en relación con lo que decía Gabriel, que el problema no es tanto de la redacción de la Constitución, aunque me ha parecido interesantísima tu reflexión, Gabriel, sobre la nación y luego las nacionalidades. El problema, me parece, está en nuestra cultura política, en las actitudes. Y aquí meto a los partidos, a la sociedad civil, a todo el mundo. Tenemos un patriotismo débil en España, este es el problema. Llamémosle constitucional, como lo queramos llamar, pero tenemos un débil patriotismo. El origen, bueno, todos nosotros hemos escrito sobre esa cuestión. El origen está en buena medida en el antifranquismo, en el movimiento antifranquista y su idea, su crítica durísima al concepto de nación de la dictadura, y eso tiene influencia, ha llegado hasta nuestros días. Hay en nuestra izquierda una cierta crítica, una cierta incapacidad para aceptar el concepto de patriotismo, porque todavía la izquierda española, todavía, más de 40 años después, relaciona el patriotismo con el franquismo. Este es un problema de base que no acabamos de superar. Y es muy importante que lo superemos. Es que, y esto es válido para todas las democracias, una democracia es fuerte con varios pilares. Uno de los pilares es un patriotismo constitucional, por supuesto, o patriotismo político, patriotismo basado en la nación política, que sea fuerte. Y como decía Fernando García de Cortázar, que sea movilizador, movilizador en el sentido plenamente democrático de la palabra. Necesitamos un patriotismo más fuerte. Y en este Congreso de la Sociedad Civil yo añadiría y acabaría diciendo que ahí hay una tarea de los partidos políticos, pero hay una tarea importantísima de la sociedad civil española para fortalecer nuestro patriotismo, para emprender todo tipo de acciones, de ideas que contribuyan a fortalecer el patriotismo, que es fundamental para nuestra democracia. Sí, sí. Ya tenemos que terminar. ¿Qué? Pero si, aparte de que no puede completar la mesa su turno de intervenciones, dejamos a la sociedad civil sin intervenir, lo cual sería una profunda contradicción en la voluntad del Congreso. Tenemos que terminar. Bueno, pues, perdón porque se nos fue la mano. Muchas gracias. Ya está.